¿ok? No, ya están, ya están. No los hago como anfitriones ni a Augusto ni a Ale, ¿verdad? Ni a Alexandra, ¿verdad? No necesitan. En Tú todo tienes caso la... te pedirán que quieren, mira, me gustaría poner algo y sí, lo avisan, Listo. es una charla, no hay ningún problema. Vela, por fin deja entrar tú. ¿Qué tal? Gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Y también quiero agradecerle a la mucha gente que nos está siguiendo, quienes se han inscrito en nuestro canal de YouTube. Como miembros de la comunidad, esperamos también sus preguntas y comentarios a lo largo de esta conversación. Bueno, espero que todos tengan muy buenas noches. Estamos esperando porque tenemos todavía gente que quiere ingresar a Sumen Keilah, así que en breves minutos seguramente vamos a empezar nuestra charla del día de hoy, 14 de abril del 2021, esta segunda temporada de Zoom en Keilah, esta propuesta que tiene Hebraica para toda la comunidad, para todos nuestros amigos que nos siguen todos los miércoles aquí por el Zoom y también aquellos que lo hacen por el Facebook. Así que solamente les pido que tengan paciencia de un par de minutitos más y empezamos. Bueno, mientras que se están acomodando, vamos a contarles un poquito que hoy es Yom Ha'atzmaut, así que en principio me gustaría empezar con esta charla del día de hoy, saludando a todos, felicitando al Estado de Israel y seguramente cada uno en su hogar con la felicidad de poder festejar un nuevo aniversario del Estado judío. Israel está cumpliendo 73 años y nosotros, como todos los años, como lo venimos haciendo, lo vamos a festejar en Keilah. Sí, todos juntos vamos a festejar Yom Ha'atzmaut este día sábado a partir de las 8 de la noche con una propuesta muy interesante, porque más allá del protocolo que siempre tenemos con este evento, vamos a estar dando 8 charlas simultáneas al mismo tiempo de diversos temas que tienen que ver con Israel, con sus 73 años y con el vínculo entre la Keilah judía de Perú con Israel también a lo largo de esta historia. Así que como pueden ver, vamos a hablar un poquito de la Noara Tzioní, cómo cambió el sionismo dentro de este movimiento. La charla la van a estar dando el Tzevet de la Noar y Beto Saharia, un boguer del movimiento también. Vamos a hablar de la experiencia Tzal para un Olé Hadash. Alexis Lan, quien vive en Israel, quien fue Olé Hadash peruano, nos va a contar un poquito acerca de cómo fue su integración a partir de estar y servir al Tzal.
Vamos a hablar del deporte israelí, esta charla que vamos a dar Dami Weber y yo acerca del deporte israelí. La verdad que es una charla, no quiero venderla porque la doy yo, pero los invito a todos a participar. Vamos a hablar de estos 73 años de evolución del deporte israelí, del movimiento macabeo, cuánto tiene que ver el movimiento macabeo para el desarrollo del deporte en Israel. El sionismo en el siglo XXI. ¿De qué se trata hablar de sionismo en el siglo XXI? ¿Se mantienen los mismos estamentos de lo que fue hace más de un siglo cuando se fundó el movimiento sionista? Esta charla la va a dar desde Israel Rollo Weiner, algunos se acordará porque fue Moré, profesor en el León Pinelo hace casi 10 años y hoy desde Israel nos va a contar un poquito de qué se trata. Vamos a también tener una actividad para todos los chicos, para toda la familia junta que tenga ganas de divertirse, de apasionarse con cuentos vinculados a Yom Ha'atzmaut y juegos que van a hacer en sus casas para seguir festejando los 73 años de Medinat Israel. Después Benami Grobman nos va a contar acerca de los movimientos juveniles que hubo acá en Perú, porque todos recordarán y todos me cuentan que hace quizás 20 años, un poco más, un poco menos, acá teníamos casi 3 movimientos o 4, hablan de Kineret, hablan del Betar, hablan de la Nora Choní, que obviamente está hasta nuestros días. Benami Grobman entonces nos va a contar un poquito de qué se trata. Vamos a hablar del vínculo entre Perú e Israel, 73 años de amistad, y realmente debemos decir que Perú fue uno de los países en Latinoamérica que más apoyó la creación del Estado de Israel, y de esa charla va a estar a cargo el señor Jacques Falcón, y Leo Naidorf, desde Argentina también, nos va a contar un poco qué es la música israelí. Esta música tan interesante que mezcla lo oriental con lo occidental, un poco de rock. ¿De qué se trata la música que consiguió el Estado de Israel tener y homogeneizar con tantas olas migratorias? Entonces, estas 8 charlas van a estar al mismo tiempo. Las vamos a ir presentando a lo largo de esta semana por nuestras redes sociales. Y los invitamos a llegar al día sábado con una idea de a dónde voy a querer estar. Entonces, cuando estemos todos juntos, vamos a abrir 8 salas, cada uno va a tener la posibilidad de dirigirse a la sala donde está la reunión y participar de estas charlas que van a durar aproximadamente media hora, y después tenemos una sorpresa, porque también se trata de festejar, de estar felices, así que la sorpresa la vamos a vivir juntos el mismo día, seguramente vamos a contar de qué se trata un poco antes, y para los que no puedan participar en alguna de estas charlas, quédense tranquilos, porque las charlas van a estar grabadas, las vamos a subir a nuestras plataformas para que después las puedan escuchar, y seguramente alguna de estas charlas después las vamos a retomar para poder ampliar acá en el espacio de Zoom en Keilah. Así que este sábado a las 8 de la noche por Zoom vamos a estar festejando nuevamente, como lo hacemos desde hace tantos años, juntos en Keilah, Yom Ha'atzmaut. Y ahora sí, vamos al tema que nos convoca, y para eso tenemos la suerte, la posibilidad de tener hoy a 2 invitados. Tenemos a la politóloga Alexandra Ames, a quien le doy profundamente la bienvenida. Gracias por participar de este espacio de Zoom en Keilah. Primero lo haces, así que bienvenida. Espero que lo disfrutes y que la gente disfrute mucho también de tu participación. Y también va a estar con nosotros Augusto Álvarez Rodríguez, periodista, quien estuvo con nosotros hace unos meses. Justamente hace unos meses que hablábamos de qué va a pasar con las elecciones en Perú en este año del Bicentenario. Y bueno, ante todo, buenas noches. Alexandra, tenés micrófono abierto, así que te doy primero el privilegio de saludarnos. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Ale? Encantada de estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Buenísimo. Y Augusto, nuevamente, gracias por compartir este espacio con nosotros. Gracias, Ale. Encantado de la invitación. Un gusto estar con todos ustedes. Bueno, hoy tenemos a un periodista y a una politóloga, y vamos a hablar de lo que pasó el domingo, en donde uno en sus grupos de WhatsApp, en Facebook, vemos alarmas, vemos sorpresas, vemos, wow, mirá las elecciones que tuvimos, y a mí, que todavía no soy peruano, estoy haciendo mi nacionalidad, todavía no voté, ya lo voy a hacer. Sí me interesa mucho saber, y seguramente a la gente que nos acompaña también, ¿es una sorpresa el resultado de las elecciones del último domingo? Alexandra.
Bueno, para muchos en Lima ha sido una sorpresa, pero a mí que me encanta ver encuestas y ver tendencias, y que he tenido además acceso, creo que muchos de nosotros seguramente hemos tenido acceso a las encuestas que no deberían publicarse, ahí se iba viendo una clarísima tendencia del crecimiento de Pedro Castillo, ¿no? No solamente era un crecimiento sostenido, sino también vertiginoso. Y esto no me sorprende tanto, además, porque la decisión se ha tomado en las últimas 2 semanas, en realidad. Antes de las 2 semanas había un más del 40% que no sabía por quién iba a votar o que pensaba votar blanco viciado, ¿no? Entonces, eh, era seguro que en las últimas 2 semanas se iban a decidir y que incluso la última semana iba a cambiar las cosas en comparación con la última encuesta que se hizo pública el domingo antes de las elecciones, ¿no? En las elecciones municipales de Lima Metropolitana, por ejemplo, sucedió algo similar, en donde no sé si recuerdan, pero a una semana de las elecciones municipales, Jorge Muñoz estaba en tercer lugar y en segundo lugar estaba creciendo Urresti, en primer lugar estaba Reyardo. Eso fue la foto de una semana antes y como sabemos pues ganó Jorge Muñoz, ¿no? Entonces yo me imaginaba que iba a subir rápidamente alguien de abajo, ¿no? Y Augusto, ¿cómo fue tu primera sensación tu primera lectura de la boca de urna el domingo, allá por las 11 de la noche? Pues claro, lo que ocurre es que en las últimas semanas van llegando todas las encuestas, pero no, y ya sabes, el día, incluso hay una encuesta que se hace el día anterior, que hace Ipsos, que te da el mejor resultado, mejor que el del boca de urna, que te da el resultado del día domingo a las 11 de la noche. Pero sí es una gran sorpresa para mí el triunfo en primera vuelta del señor Castillo. Lo que más sorprende es que en verdad en el Perú siempre ocurren las sorpresas y nunca dejan de sorprender. Entonces vivimos una historia de las últimas 3 décadas de puras sorpresas electorales que corresponde a una serie de fenómenos que en cada momento tienen su explicación y que brevemente en este momento tiene una conexión que yo encuentro con lo que pasó en el Perú en el año 1990 con Fujimori, Alberto, no la hija, con Keiko. Porque hoy día lo que hay es un fenómeno que tiene 3 partes. Uno, una pandemia, que hoy han encargado a un grupo de expertos que calcule cuántos han muerto, pero la cifra de SINADEF nos dan que han muerto 150,000 personas hasta ahora, con uno de los números proporcionales más altos en el mundo. Segundo, eso en la parte social. En la parte económica se han perdido el año pasado 2.2 millones de puestos, que es enorme. Y en la parte política hay una caída de la reputación de la política y de los políticos enorme. 4 presidentes en un quinquenio, acusaciones de corrupción. Todo eso se parece mucho a lo que ocurrió en el Perú en el año 90. En la parte social, la pandemia era el terrorismo que había matado a la mitad, 70,000 personas o algo así. En la parte económica, el colapso económico que se ha producido en este último año, donde los indicadores sociales hemos retrocedido una década, se parece a lo que pasó luego del primer gobierno de García, a finales de los años 80, en que se produjo una hecatombe económica, tuvimos la segunda hiperinflación más larga de la historia no del Perú, mundial, gracias al señor García. Y eso produjo una caída en calidad de vida enorme. El Producto Bruto cayó en 5 años en 30%. Y luego, en la parte política, toda la ilusión que generó García cuando llegó fue una gran desilusión que se trajo abajo todo el sistema político y todo. En el año 90 eso produjo a Alberto Fujimori. En el año 2021 ha producido al señor Castillo, que no es que vaya necesariamente a ganar, podría ganar como no, pero que nos dan estas sorpresas cada cierto tiempo y que los dos tienen mucha diferencia, sin duda. Es decir, Alberto Fujimori, con sus defectos y virtudes, venía de ser un rector de la Universidad Agraria, con unas maestrías en Francia, era un tipo talentoso. Digamos que el señor Castillo todavía no ha dejado asomar todas las virtudes que debe tener y que yo no las encuentro mucho, pero que algunas tendrá. Pero podemos hablar de eso ahora en esta reunión. Bueno, estamos hablando de Pedro Castillo, ¿no es cierto? Eh, Líder de Perú Libre. Y acá hay una pregunta que de hecho es un poco la pregunta que también nos surge a muchos. ¿Cómo es
que una persona que hasta hace 15 días no se oía de él. O sea, Pedro Castillo, yo el viernes hablaba con la gente y no era parte de la contienda. ¿Cómo surge Pedro Castillo? ¿Quién es Pedro Castillo? Sí, bueno, creo que Augusto comentó que vivimos cada 5 años de sorpresa en sorpresa, ¿no? Esta pregunta podría repetirse igual simplemente reemplazando el nombre Castillo por Fujimori, ¿no? Analizando el resultado del 90, preguntando quién es Alberto Fujimori que pasó a primera vuelta cuando 2 semanas atrás nadie lo conocía, ¿no? Y lo cierto es que Pedro Castillo, bueno, es un profesor de escuela rural que ha sabido liderar una de las mayores marchas más importantes de los últimos años en el Ministerio de Educación, ¿no? Dentro del sindicato de maestros, el SUTEP, ¿no? Y entonces no es nuevo en política necesariamente, tiene bases, de hecho ha pasado por distintos partidos políticos, entre ellos el Fujimorismo, entonces no es un outsider necesariamente, a pesar de que para nosotros lo sea, pero de alguna manera Pedro Castillo tiene una ventaja, y es que me parece que el debate lo ayudó muchísimo porque lo lanzó a la pantalla nacional. Él no ha tenido mucha oportunidad de sentarse en Panamericana, en RPP, como sí tenían otros grandes candidatos que estaban además en la base de Lima, ¿no? Y con mensajes muy claros ha sabido conectar con las personas que han vivido sobre todo los problemas de la pandemia de una manera más real, y es que ha sabido tocar el tema de la educación, que es un tema urgente, grave, y que ha sido desfasado de alguna manera por los temas de salud, que también estamos en una situación de crisis tremenda, pero él como maestro ha podido conectar con el problema de la educación que han vivido las familias al interior del país con poca conectividad. Ha podido entender a estos maestros frustrados de los que nadie ha hablado y en donde el Mineo seguramente les ha puesto una presión increíble sin haberles dado las herramientas tecnológicas, pedagógicas, metodológicas para llevar una educación virtual, ¿no? Si para las escuelas privadas no ha sido tan fácil, imagínense cómo es para un maestro de escuela rural, sin conexión, sin mayores conocimientos tecnológicos, ¿no? Entonces, su discurso ha ayudado a conectar mucho con eso que no hemos visto. Sin embargo, yo le recomendaría al señor Pedro Castillo que no se crea tan ganador, pese a que ha tenido en algunas regiones voto mayoritario. Si lo miramos en perspectiva en comparación con las elecciones de Ollanta Humala, que lo llevó a la presidencia, Ollanta Humala obtuvo un nivel de respuesta mucho mayor que el que ha tenido Pedro Castillo. Pedro Castillo, no sé si Haslo lo puede pasar de manera muy breve, la primera diapositiva o la foto que tengo de una comparación que hice el 90% de los votos, y es que Pedro Castillo alcanza más o menos 2,5 millones de votos, no es mucho, el anterior quizás, o bueno, ese, ¿no? No llega ni a 3 millones los votos, bueno, eso es el 90%, ¿no? No llega ni a 3 millones, y miremos los ausentes, ¿no? O aquí también miremos los ausentes, que han sido muchos, evidentemente. No me gustaría juzgar la falta de compromiso cívico ciudadano de la gente que no ha ido a votar, sino que recordemos que el día anterior batimos récord nuevamente en muertos, ¿no? Por COVID. Entonces, es posible que mucha gente inclusive no haya ido a votar no solo por miedo, sino también porque ha podido estar contagiada, porque está concentrada buscando una cama UCI, buscando oxígeno, porque está velando a sus muertos, ¿no? Ni el propio Forsyth como candidato presidencial pudo ir a votar por él mismo, ¿no? Entonces, las condiciones no han sido las mejores para que la gente vaya a votar, y lo que toca pues a Castillo y a Keiko Fujimori con ese nivel de votación es buscar conquistar sin lugar a dudas al 80% de peruanos que no hemos votado por ellos, ¿no? Y a ver, Augusto, hablando de Pedro Castillo, que entiendo que representa a la izquierda, ¿no es cierto? Y que es una persona que proviene de ese espacio político, ¿por qué crees que la gente se volcó mucho más hacia una personalidad con un discurso tan, en algunos puntos, ¿no? Como por ejemplo con el tema de género, con el tema de igualdad bueno, matrimonios igualitarios, tan declarado, por lo menos es lo que uno veía, ¿no?
¿Por qué crees que la gente eligió a él referenciándose con la izquierda y no a Verónica por ahí, que tenía un discurso también de izquierda, pero un poco más progresista? ¿Por qué la izquierda eligió a Castillo y no otro modelo? Mira, creo que la gente estaba buscando a alguien como Castillo, y no es que Castillo sea el predestinado y traía todos los argumentos, sino que se lo encontró en el momento correcto. Hay un momento en hace 15 días antes de la elección, cuando comienzan estos debates, donde Verónica Mendoza, coincide en un momento en que Verónica Mendoza me parece que trata de correrse un poco al centro, buscando ganar más votos en ese espacio, y entonces ya no habla de cambio de la Constitución, y abandona un poco el tono radical que le había dicho, esto nos está impidiendo crecer. Y entonces viene el debate y viene el señor Pedro Castillo con su sombrero tan bonito, ¿no? De Cajamarca, y va con un discurso radical sólido, que no entra en ningún miramiento, y es muy fuerte con su discurso, y su discurso es muy radical. Él lo que propone es un cambio estructural de la economía peruana. Quiere cambiar la constitución, quiere cambiar el capítulo económico, tiene una visión estatista de la economía, quiere estatizar las empresas mineras, de gas, de telecomunicaciones, de recursos naturales, quiere revisar los contratos ley, no tiene ningún respeto por la institucionalidad, y cuando dice yo el primer día voy a disolver el Tribunal Constitucional, y cuando le preguntan ¿y cómo? Y dice, y no importa, yo lo hago, porque como están en contra de ese tribunal, está en contra de los pobres, yo lo disuelvo. Entonces no tiene ningún entendimiento o no quiere tenerlo con respecto a la institucionalidad del Banco Central o del Tribunal Constitucional. Lo lamentable es que eso le gusta a mucha gente, porque mucha gente en este momento viene con una sensación de cansancio, de hartazgo, que se ha exacerbado por una pandemia que, como hemos visto, es terrible. Y entonces la gente está como muy buscando ese tipo de discursos, y pudo ser Castillo, pudo ser Ciro Gálvez, pudo ser a quien le tocaba, y le toca emerger en la competencia a Pedro Castillo, ya muy cerca del final, y no le toca eso que le toca cuando uno crece en las encuestas, que te cae toda la planadora y te encuentra que le pegaste a tu mujer, que no reconoces los hijos, que has estafado al bodeguero de la esquina. Entonces, con él no hubo nada de eso, y eso le permitió crecer fuerte en un momento en el cual, además, de acá vienen algunas partes complicadas, cuenta con el soporte de un señor que se llama Vladimir Cerrón, que ha sido gobernador en Junín, y que cuenta con una plataforma de organización política muy importante en el centro del país y en todas las zonas mineras. Curiosamente, Verónica Mendoza pierde a muchos de sus acompañantes, como Marisa Glave, gente muy simpática, muy talentosa, o la señora Wilca, cuando este señor Cerrón se comporta como un perfecto salvaje, porque es un misógino, tiene una xenofobia muy marcada, tiene una posición antijudía muy fuerte, muy declarada. Yo tuve con él una pelea en Twitter muy fuerte, porque creo que es porque odia a Xiaomi Lerner por razones políticas, pero eso lo extrapola a toda la comunidad judía, y entonces tiene posiciones como esas, tiene una posición machista, etcétera. Es un perfecto troglodita, debo decir. Pero cuando eso ocurre y la dejan a Verónica Mendoza se queda con ellos, porque parece que olía o se daba cuenta que tenían una organización muy fuerte política, de la cual ella carece. Y entonces eso le permite en este último tramo crecer lo suficiente para poder entrar a la segunda vuelta. Tampoco es que sea tanto. Mira, el voto que ha obtenido en términos de voto emitido el señor Castillo es 11%. O sea que tampoco es que es un aluvión de votos, sino que con el voto válido ha crecido hasta ese 19%, pero no es que sea un fenómeno fuerte. Y entonces eso es lo que es el señor Castillo, que para más señas, es como Alessandra ha recordado, es un maestro que ha pasado por Perú Posible de Alejandro Toledo. No sabía lo del fujimorismo, mira qué interesante. O sea, es alguien que ha estado en devaneos por ver con quién se metía en la política, y no importa con quién. Es muy religioso. Si vieron los desayunos, esa cosa tan exótica que tenemos los peruanos del día de las elecciones de tomar desayuno, no sé si en Argentina hacen eso, Ale, pero acá es una manera de hacerle trampa a la ley, porque es como ya no puedes hacer propaganda el último día, haces un desayuno y te ganas algo en la televisión y sacas algún millaje extra, eso. Entonces es muy religioso,
tiene una posición contra el enfoque de género muy fuerte, promueve las rondas campesinas, que son interesantes, pero son una manera de una policía fuera de la ley, que tienen sus propias normas y siempre las he visto con mucha preocupación. Y lo más importante es que él salta a la fama relativa el año 2017 cuando lidera una huelga de los maestros y tiene relativo éxito porque le arrancha al gobierno de Pedro Pablo Kuczynski algunas cosas, pero lo más interesante es que se descubre que su conexión con los movimientos cercanos a Sendero Luminoso eran relevantes en esa organización, que son el CONARE y Movadef, que era lo que le sirve. Y luego cuando se lo han enrostrado en estos días, dice, no, pues son mis amigos y me sirven para sacar cosas buenas para el pueblo, yo me junto con quien sea. Y apoya a las dictaduras latinoamericanas, le encanta Maduro, y entonces además tiene vínculos con Antauro Humala, a quien dice que lo va a indultar el primer día que llegue al poder. Entonces, eso es lo que es Pedro Castillo. El problema es que tiene un discurso que es preocupante, pero que engancha con muchas de las cosas que los peruanos pueden estar esperando en este momento, que son un hiperpopulismo en la parte económica y una posición muy conservadora. Los peruanos son mayoritariamente contra enfoque de género, contra matrimonios de personas del mismo sexo, o sea, es muy, muy conservador. Ya, eso es Pedro Castillo y enganchen eso. Lo curioso es que en esa parte es muy parecido a Keiko Fujimori, que es igualita de conservadora de él, que él. ¿Se diferencian en qué? Y con eso termino, en la parte económica. Y vamos a asistir en esta segunda vuelta, creo yo, a un referéndum sobre el modelo económico de las últimas 3 décadas en el Perú. El año 2016 pasaron Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski, que eran igualitos en la parte económica, compartían los mismos tecnócratas, eran lo mismo. Acá no, acá es una posición tan antagónica que a los peruanos vamos a ir a un referéndum sobre el modelo económico y yo no sería muy optimista de lo que puede salir de eso. No quiero llegar todavía al referéndum porque tengo preguntas que me están haciendo y bueno, son muchas las preguntas, así que vamos a darle lugar acá. Una de las preguntas es, ¿cuáles son las diferencias de este escenario con la elección del 2006? 6. Sí, Eso ¿cuál es fue la Alan diferencia? Humala, ¿no? García. Alan Humala, sí. Sí, Ollanta Sí, Alan sí. García, sí. Sí, sí. si hay A ver, diferencias dale en los para escenarios, para ¿no? pensar un poco. Si hay Augusto. diferencias o no, por ahí Sí, antes o lo sea, mencionaron. Es una elección que la recuerdo mucho, además soy un poquito mayor que Alexandra, o sea, que me acuerdo de esas cosas, pero le tengo mucho cariño porque me tocó ser moderador del debate final entre Ollanta Humala y Alan García. Y fue una experiencia muy, muy, muy simpática. Y en esa votación, pues entraba Ollanta Humala como una especie de outsider, pero ya era algo conocido Ollanta Humala, porque ya había organizado un intento de golpe de Estado 5 años antes y se enfrenta a Alan García, que venía en su primera gran elección, luego de la anterior que pierde con Toledo, y al final se da una confrontación de modelos económicos, sin duda, porque Ollanta Humala en ese tiempo era algo muy parecido al chavismo, se parecía mucho en planteamientos, y García tiene la habilidad política para picarlo a Hugo Chávez, ver cómo lo insultaba, hasta que Hugo Chávez le responde, y ahí aprovecha García para hacer la cercanía, hacer notar la cercanía entre Hugo Chávez y Ollanta Humala, que lo era, porque habían hasta videos que habían ido a Caracas a recibir los abrazos del oso de Hugo Chávez, y García le gana la elección por poquito, debo decir, 52 contra 48. Entonces se parecen a algo, sí, fue una confrontación en términos económicos y y era el temor a lo nuevo. He escuchado en estos días esto, que los peruanos en la primera vuelta somos noveleros, nos gusta gente nueva. Y en la segunda nos ponemos más de buscar la cara antigua, aunque ya sepamos que es muy mala y todo, pero nos refugiamos en los antiguos. Entonces esa vez Ollanta Humala perdió contra Alan García, que era el malo conocido, y Ollanta era el bueno por conocer. Y después les puedo contar una anécdota, te las cuento ahorita, porque Contale. siempre cuando ocurre hasta Keiko Fujimori, que no fue a saludar a Pedro Pablo Kuczynski, hay esto de que el perdedor va y saluda al ganador. Entonces, cuando después de 5 años, ahí perdió Ollanta Humala contra García. En la siguiente elección perdió Ollanta Humala contra Keiko. Y cuando se le acerca a saludarlo Keiko Fujimori,
esto me lo contó Ollantumala, se le da el abrazo y Keiko en el hombro se le salen las lágrimas y casi como que llora un poco. Y Ollantumala le dice, Keiko, no te preocupes, en el Perú el que pierde la segunda vuelta gana la siguiente. O sea que a ti te va a tocar dentro de 5 años, tranquila, ya te va a tocar. Y claro, por eso me imagino que se molestó mucho cuando perdió contra Pedro Pablo Kuczynski, porque sentía que esa ya le tocaba y no le tocó. Vamos a No ver le cómo tocó. le va esta vez, ¿no? Si va a ir a su tercera, segunda vuelta consecutiva. Holanda solo jugó 2 finales de Mundial. Keiko se va por su tercera final, a ver si esta vez le sale o no le sale. Bueno, Holanda jugó 3 y perdió las 3 con Las 3. Alemania, con Argentina y con España. Ahí O está, sea, mira. O sea que puede jugó pa- las 3, claro. la tercera la vencida, no siempre. Tampoco. Otra, Alessandra, otra similitud que le puedo encontrar también es que había un anti-Alan muy fuerte, ¿no? Ahora hay un Es anti-Keiko verdad. también muy fuerte, ¿no? Entonces, eso aumentó la polarización. Sin embargo, sí encuentro la gran diferencia, que es que, insisto, en que muchas más personas votaron por estas dos personas, a diferencia de Keiko Fujimori y Pedro Castillo, ¿no? La otra diferencia es que estando en pandemia y habiendo vivido una crisis económica estando viviendo una crisis económica muy dura, en donde se ha evidenciado todos estos problemas estructurales de desigualdad social que no han sabido ser atendidos, hay un grito desesperado de los hogares que en este momento no tienen, insisto, oxígeno, camas UCI, internet para que sus niños se conecten. Eh, es un drama realmente, o sea, este discurso de lo desigual, de la desigualdad social, de que si el crecimiento no chorrea o no chorrea, ya no es más un discurso del debate público, del debate académico, sino que la gente lo está viviendo realmente, ¿no? Entonces, escuchan a un Pedro Castillo que dice, vamos a cambiar este modelo y los pobres ya no serán más pobres en un país rico, y yo también pues me uno a eso, o sea, me pongo en el lugar de una madre que no tiene internet, que ve las mineras, ahí como los camiones sacan la mina, ¿no? El mineral. Entonces, yo no diría más bien que el voto hacia Pedro Castillo, como he escuchado mucho en redes, es un voto ignorante. Yo creo que es un voto muy consciente, ¿no? Y eso es lo que tenemos que ver los peruanos que vivimos en Lima, ¿no? Quisiera agregar, si me quiero. permites, una cosa que lo que dice Alessandra es muy, muy interesante. Sí, Hoy salió en el diario Gestión que Pedro Castillo ganó en las principales zonas mineras del Perú. O sea, ahí algo nos está diciendo lo que dice Alexandra. Pero también es cierto que esta es la primera vez en que pasan a la segunda vuelta 2 con tan bajo voto. Algunos numeritos bien rápido. El año 2000, siempre han pasado, los 2 que pasan a la segunda vuelta, pasan con un porcentaje que es entre 62 y 55% de la votación. Eso pasó con Keiko contra PPK, Ollanta contra Keiko, Ollanta contra Alan. Ahora están pasando con un tercio, 33% nada más del voto, lo cual te da cuenta que hay un 70% que no votó por ellos. Pero yo agregaría que son 2 candidatos que por distintas razones producen mucho rechazo en algunos sectores, porque son anticomunistas o porque son antifujimoristas. Entonces, esas son pues grupos de tribus de pelaje muy distinto. Entre los antifujimoristas hay de todo, hay derechistas y hay izquierdistas, pero todos votaban por Ollantumala para que no salga Keiko. Todos votaban por Pedro Pablo Kuczynski para que no salga Keiko. Pero ya es un desafío donde te ponen anti con anti. Entonces, para los antifujimoristas es un gran desafío. ¿Qué hacer para el mundo caviar en esta elección? ¿Cómo haces? ¿Cuál anti va a pesar más? quiero volver a un concepto que dejó antes Alexandra, ¿no? Que dijo que incluso cuando ganó Alan García había muchos anti-Alan, nos Claro. comentaste, pero así todo ganó. Y ahora se está dando o sea, uno escucha mucho la idea del anti-fujimorismo. Digo, quizás muchos, por más que haya un anti, empiezan a tener otras ideas que se le empiezan a cruzar en el momento de tener que elegir por uno o por otro. Y con respecto al tema del discurso de Pedro Castillo, una pregunta que me surge, y esto es una pregunta digamos, de charla con alguien que uno puede tener sin tener muchos conocimientos de política, pero digo, ¿no es
demasiado naif aquel político que promete justamente temas como va a haber conectividad, a hospitales para todos, cama UCI para todos? ¿No es naif creer que eso sea posible en la realidad que se vive? Yo creo que en este momento la emergencia es tan dura que necesitas escuchar esas cosas para tener alguna esperanza y chapas lo que te suene mejor, ¿no? Hasta esta idea de que yo me voy a ir el 28 de julio a tomar un avión y a pedirle al presidente de Estados Unidos que traiga las vacunas. Entonces, alguien que está necesitando o que tiene miedo de salir a trabajar día a día porque no está vacunado, etcétera, puede, puede creer en una, es que yo no sé si realmente finalmente la gente crea tanto eso. O sea, hemos visto, ya estamos hablando del bajo nivel de votos que han tenido estos dos candidatos. Entonces, recordemos también que, si no me equivoco, no sé si es la primera vez en la historia, pero al menos he estado revisándolo desde los 90, es la primera vez que gana el señor Blanco Viciado, ¿no? Entonces, acordémonos de eso también. Entonces, no sé si sea tan naif votar por Blanco Viciado, creo que más bien hay una desconexión, la gente ya está harta, no cree más, ¿no? Entonces, eh, habría que ver cómo más bien conquistan a ese sector que simplemente optó por no votar por ninguno o por cualquier otra opción que incluso hoy está perdiendo la inscripción, ¿no? Hablando de votos en blanco, una pregunta que nos hacen es, en caso de alcanzarse el porcentaje necesario de votos en blanco, que duda, dice acá nuestra participante, ¿se repiten las elecciones con estos dos candidatos o con todos los candidatos de primera vuelta? Creo que es con todos, ¿no? De primera vuelta. Pero la verdad yo quiero confesar que yo estaba tratando de iniciar mi campaña para eso y luego recordé cómo agarraron a huevazos a Bailey cuando lo intentó en el 2001, cuando fue a votar. No sé si ustedes se acuerdan de esa escena donde Bailey fue a votar y lo agarraron a huevazos. Entonces dije, yo no me voy a meter ahí, lo veo bien difícil además. A mí la verdad que no me conmueve mucho la pregunta porque yo creo que igual con los 7 que van primero estábamos jodidos. O sea que me da lo mismo. A- Otra preguntita, ¿a qué creen que se deba que el Perú se ha radicalizado? La gente votó por la izquierda radical y la derecha radical quedó tercera. ¿Por qué? Hay un voto de izquierda, Alexandra Antiguo, del Perú, de la izquierda, de 25 a 30%, ¿no? Sí, es que yo creo que tiene que ver con esta permanente tensión producto de las reformas neoliberales que se hicieron en los 90 y cómo es que el crecimiento económico ayudó mucho, ¿no? A algunos territorios del Perú más que a otros, ¿no? Entonces, eh, Toledo hablaba mucho de eso, ¿no? Del chorreo, y finalmente quien tenga estos mensajes más inclusivos, ¿no? Son los que han salido ganando, ¿no? Pero yo no creería que deberíamos ver como el cuco a la izquierda y como el cuco a la derecha, sino más bien ver como el cuco a los extremos muy duros, ¿no? Creo que en el Perú todavía hay una izquierda quizás dispuesta a conciliar y hay una derecha también dispuesta a conciliar. Por ejemplo, imagínense, no sé, a una Verónica Mendoza y a un George Forsyth quizás pasando a segunda vuelta, o a un Julio Guzmán con Verónica Mendoza. Eh, algo más al centro. Todavía somos muy conservadores, como bien ha dicho Augusto, pero también no estamos tan dispuestos a crear una agenda de consensos, ¿no? Y lo estamos viviendo en un momento ahora mucho más, en donde yo veo cómo mis amigos ya están marcando postura y decir por ella o por él de ninguna manera, ¿no? Y yo sugeriría no tomar postura todavía, ¿no? Yo creo que tenemos que más bien poner los paños fríos y antes de tomar una decisión a 3 días de las elecciones, cuando la OMP ni siquiera se ha pronunciado, creo que más bien debemos escuchar qué están proponiendo, ¿no? Antes de hacernos la idea de por este jamás, ¿no? Entonces, vayamos con calma, ¿no? Vayamos con calma y tratemos de ver cómo las fuerzas políticas también se van reacomodando, porque seguramente muchas van a querer hacer consensos y van a necesitar hacer consensos, y en esa necesidad van a tener que ceder. Hoy vemos a un Pedro Castillo que dice que no va a firmar ninguna hoja de ruta, pero me gustaría escucharlo nuevamente en 2 semanas más, a ver si se insiste con eso, ¿no?
Antes de preguntarle a Augusto cuál es su idea de los consensos y de más o menos cómo se va a estar entramando las alianzas, futuras alianzas políticas de cara a las nuevas elecciones, hay una pregunta que nos hacen que es para Alexandra. Vos trajiste recién que Pedro Castillo tuvo su coqueteo en algún momento con el fujimorismo. ¿Cuánto, de qué manera fue una persona activa dentro del partido No, o simplemente fue eso, un lo voy a, coqueteo? lo voy a googlear, pero sé que postuló, no sé si alcaldía distrital o provincial. Les voy a dar el dato después, pero fue para una candidatura distrital, local, ¿no? De unas elecciones locales. ¿La ganó o no la ganó? Eh, no, no, no. Ok. Entonces decidió irse a otro lado para ganar algo. Está bien, puede pasar. Sí. Augusto, ¿cuál es el mapa? ¿Cómo se va a trazar esto ahora? ¿Quién va a estar con quién? ¿Crees que van a salir los líderes de los partidos a decirle a sus votantes, voten a este o a aquel? No, porque los endosos acá no funcionan porque acá no hay partidos políticos. Entonces, a mí no se me ocurre que alguien pueda decir, señores, todos los que votaron por mí, ahora les digo que voten por esta persona. No, no funciona así. Lo que funcionan son acomodos suaves y que vas a saludar, ¿no? Y los partidos tampoco, los líderes no son dueños de nada. Mira que al día siguiente el señor López Aliaga dijo que iba a votar por Castillo porque estaba muy picón y no quería votar por Keiko. Salieron al día siguiente dos marinos retirados y le dijeron, mira, acá no, por comunistas nunca votamos. Entonces ya se tiró atrás. Luego Hernando de Soto también se deslizó que iba a votar por Castillo. ¿No? A él siempre le gusta tener contactos con gente del sector informal, ilegal, entonces cree que ahí saca una nueva investigación para su próximo libro, pero ya se ha tirado atrás y están viendo. Igual Verónica Mendoza, como que se ha regalado muy rápido en línea con lo que Alexandra decía, muy rápido, diciendo por Keiko no voto y sí voy a conversar con el señor Castillo, quien es alguien que tiene la agenda totalmente diferente a la agenda que a ella la podía distinguir, que era una agenda de reivindicación de derechos de las mujeres, de los sectores de gays, de personas del mismo sexo, todo eso. Ya, bueno, Castillo y Cerrón representan todo lo contrario a eso. Yo no sé qué cosa van a negociar ahí. Además, con un señor como Castillo que dice que él va a dialogar con todos, pero les informa que de su programa no cambia ni una coma. No sé qué cosa quieren dialogar, van a comer queso de Cajamarca, que es rico, pero mucho no van a sacar. Entonces yo siento que en eso no va a caminar mucho y lo veo muy ensoberbecido, muy lleno del discurso que le he visto del domingo. Es alguien que se siente predestinado y todo. Y eso creo que es un error en política y en segunda vuelta. Y creo que su primera gran pelea, ¿sabes con quién va a ser? Con Vladimir Cerrón. Porque la antigua tradición de la izquierda peruana es te peleas entre ellos. Y entonces ¿no? Y a la mitad del campeonato ya tiene dos equipos jugando diferente. Y esa va a ser una gran pelea. Y en resumen, yo creo que, mira, yo estoy muy desilusionado. No tenemos ni la derecha que el Perú merecería, ni la izquierda que el Perú merecería. Porque ni López Aliaga es, para mi gusto, un ultra con unas posiciones inaceptables. Y Hernando de Soto, la verdad que no ha hecho un planteamiento interesante en la campaña acorde con su trayectoria internacional, para nada. Y en la izquierda, Verónica Mendoza no llega a cuajar nada interesante y al final, cuando la veo en las entrevistas el lunes, casi que se acomoda tan fácilmente a la prepotencia del señor Castillo, donde dice, sí, el Tribunal Constitucional se puede disolver y todo así. Pues siento que no se han tomado el esfuerzo ni Mendoza por la izquierda, ni Marco Arana, más a la izquierda, ni en la derecha, para tener posiciones inteligentes, válidas, que generen una visión estimulante del Perú. A mí los políticos, casi que la mayoría, me generan una frustración y antes me daban rabia, ahora me dan frustración. Y ¿Te lo hubiera compenso gustado, viendo la Champions League. te hubiera gustado que el debate y que lo que esté ahora en Claro, juego sea otra cosa? así Sabés es, que hay mucha tibieza en las posiciones finales y en lo así es. que hoy están expresando los líderes. Una de las preguntas que nos hacen, puede responderme cualquiera de los dos, tiene que ver con si toda la gente, estos casi 3 millones de peruanos que votaron
por Pedro Castillo, ¿ustedes creen que realmente representan lo que Castillo dice, ¿no? El discurso tan misógino, racista, quizás hasta antisemita? ¿Ustedes creen que también va por ahí? ¿Tenemos que tener nosotros, el público de la comunidad judía, algún tipo de temor por si llegase a ganar un personaje como Castillo? Yo no he tenido tiempo de escanearlo tanto, la verdad. El discurso antisemita es de Vladimir Cerrón. Vladimir Cerrón es el líder de la organización política, es el autor del plan de gobierno, figura como tal en el propio plan de gobierno. Habría que escanearlo un poco más. Sin embargo, es una persona muy conservadora, muy religiosa, y eso podría llevarlo a tener pensamientos excluyentes de muchas cosas, incluidos la agenda de género, como mencionas, que sí, en el 2017 fue clarísimo en contra del enfoque de género en el Ministerio de Educación, y de incluir más bien los valores familiares como los valores de la Iglesia Católica, pese a que me parece que él no es de la Iglesia Católica, sino es protestante, evangelista, ¿no? Entonces, sí, yo vería con mucha preocupación, más allá de este discurso antisemita absurdo que puede haber manifestado Vladimir Cerrón. Yo creo que hay que mirarlo de cerca, mucho más, y creo que hay que hacerle esas preguntas, ¿no? Pero bueno, y para confirmar un poquito, reconfirmar lo que me habían preguntado, por si acaso, Vladimir Cerrón no ha sido parte de Fuerza Popular de acuerdo al registro de organizaciones políticas. En Wikipedia figura que ha sido parte tanto de Perú Posible como del Frente Amplio, como de... Pedro Castillo, discúlpame que te corrija, ¿Lo que Pedro dije, perdón? Castillo. Vladimir Pedro Cerrón. Castillo. Los separás. Pedro Castillo, sí. Solamente en el registro oficial, digamos, del Jurado Nacional de Elecciones figura como Perú Posible y luego Perú Libre. Habría que ver qué cercanías ha tenido en los otros movimientos, ¿no? Pero sí, yo creo que tenemos que hacerle esas preguntas. Como dice Augusto también, él ha crecido también muy rápido en las 2 últimas semanas, y eso suele pasar aquí, porque los primeros que están arriba no solamente son chancados por los candidatos de abajo, sino por la prensa, ¿no? Y la prensa no ha tenido mucho tiempo de investigar a Castillo. Yo estoy segura que ya van a empezar a salir cada vez más las fechorías en las que está involucrado, ¿no? El mismo gobierno regional de Junín. Ya hay denuncias del gobierno regional de Junín en donde se ha visto algún tipo de presión frente a algunos profesores del magisterio, frente a algunos trabajadores del gobierno regional de Junín. Entonces, poco a poco va a ir saliendo esa información, sus vínculos con el Movadef, etcétera, ¿no? Ahora, ahí quisiera agregar una cosa, Alexandra y Ale, que creo que es relevante, es que seguramente van a salir, la prensa va a escarbar en la vida del señor Castillo y algunas cosas va a encontrar no correctas, o de repente es una persona inmaculada y uno nunca sabe. Pero hay un problema, que es que cuando ocurre que esos candidatos suben un poco, de esa manera, si es que la gente siente que los medios, especialmente los medios de Lima, comienzan a atacarlo mucho, eso se vuelve un boomerang. Y entonces eso lo comienza a favorecer y hay gente que cree que los medios son el remedio para sus penas y a veces tienen un efecto letal. Preguntas de la gente. De ganar Castillo la segunda vuelta, ¿qué tan factible es que pueda aplicar todo lo que dice teniendo en consideración que no tiene mayoría congresal? Hay que analizar mucho quiénes han entrado al Congreso también, porque para que él pueda aplicar todo lo que dice, bueno, voy a dar la respuesta en 2 partes. Primero, desde el punto de vista constitucional y los cambios en la Constitución que quiere hacer, hay que analizar qué otros partidos políticos estarían a favor de eso, ¿no? Entonces hay algunos candidatos al Congreso de Acción Popular que podrían apoyarlo, hay algunos candidatos de Juntos por el Perú que evidentemente lo van a ayudar. El mismo Partido Morado había dicho de él la posibilidad de reformar en parte y ver la posibilidad de debatir este tema, ¿no? Entonces, habría que definir bien quiénes son los que han entrado y qué posiciones tienen cada uno de estos
movimiento. Sin embargo, a mí me gustaría aprovechar esta pregunta también para responder a lo que nos está hablando y a mí particularmente como gestora pública, como ex gestora pública, especialista en políticas públicas, me preocupa mucho, y es que estamos llevando el debate al cambio o no de la Constitución, y es que en realidad el cambio de la Constitución no va a solucionar nada, porque o sea, cambiar la Constitución es como si uno tuviese un carro y va a pintar el carro de naranja a rojo o de rojo a naranja, cuando lo que tienes que hacer realmente para que el carro avance no es cambiarle de color al marco, ¿no? Es tu marco de acción, sino a ese motor, esa maquinaria que hoy no está funcionando. Y nadie está mirando cómo realmente hacer más eficiente el Estado. Y por eso no podemos implementar ni una política pública, ni intervencionista, ni liberal. No podemos implementar políticas públicas. Entonces, tenemos que apuntar ahí, a cómo hacemos que la maquinaria burocrática funcione de verdad para la gente, ¿no? Quisiera aportar una mala noticia para eso. Creo que da lo mismo quién gane, si es Keiko Fujimori o Pedro Castillo. Yo no sé la verdad quién va a ganar, pero lo que sí sé es que vamos a tener una presidencia débil, un Congreso fragmentado y que vamos a vivir la reedición del clásico vacancia presidencial contra disolución del Congreso, a ver quién llega primero. Y que en julio de este año vamos a sentir una sensación de déjà vu enorme, de decir, oh caramba, esto ya lo vi 5 años y es terrible. Y ahí van a surgir iniciativas y algunas personas diciendo, creo que ya mejor es un final de horror que un horror sin final. Y entonces van a buscar ver cómo resolver estas cosas y eso puede salirse del marco institucional. Contando con la experiencia del último gobierno en donde ya se vacó 2 presidentes, ¿quién es el vicepresidente que iría con cualquiera de estas 2 candidatos? ¿Y quién sería el presidente del Congreso? Porque hay que considerar que quizás el presidente electo ahora en junio sea un presidente potencialmente vacable, no sé cómo es, perdón, pero es un verbo que lo aprendí en Perú, no sé si se dice vacable, o sea, es un presidente que puede ser vacado, e incluso su vicepresidente puede ser vacado. Entonces, ¿cómo sería esta línea de poder? ¿Cómo queda esa pirámide? ¿Quiénes son? ¿La gente sabe quiénes son? ¿No es importante saber quiénes son? Sí, ahí es complicado, ¿no? Porque además el más votado en el Congreso es Martín Vizcarra, ¿no? Entonces él va a presidir la mesa directiva, va a ser bien interesante como Creo que presidente no, ¿ah? para recibir el cambio de mando, como Pero no estoy muy seguro de eso incluso, porque he escuchado en estos días y es que la junta, la mesa que elige las autoridades, se escoge con el más votado del partido más votado. Y van el más joven y el más viejo. Entonces, esos ¿Es del partido conforman más esos tres. votado? Sí, pensé que Claro, era y el partido, entonces ahí va a dar, y ahí Martín Vizcarra puede tener individualmente el voto más alto, pero no del pero no el partido más partido. votado, y eso lo va a inhabilitar y eso. Pero la historia de los vicepresidentes es fundamental. Yo vi en la Habría, televisión el domingo a la vicepresidenta del señor Pedro Castillo, la candidata, y la verdad que al lado de la señora vicepresidenta de Perú Libre, Pedro Castillo parecía un socialdemócrata. Era de una radicalidad ya, pero espectacular. Pero los vicepresidentes se dan cuenta además que han estado muy inmovidos en estos días y en esta campaña yo he sabido de al menos 3 vicepresidentes que ya han estado tomando alguna distancia con el candidato a presidente y algunos hasta buscando información, reuniéndose con gente para ver si le daban ideas, así como haciendo calentamiento porque creen que van a entrar a la cancha más rápido de lo que les podría haber tocado. Lo cual es una señal de que vamos a una turbulencia donde vamos a estar entre disoluciones y vacancias y que va a ser otra vez un periodo pero perdido políticamente, ¿no? Y económicamente. sí, habría que ver quién es el más votado de Perú Libre, entonces voy a chequear para revisar quién es para la presidencia del Congreso, pero y yo creo que este Congreso, es que la verdad que lo dudo, ¿no? Pero es que debería, si quiere dejar un último nivel de sensatez, terminar de delimitar lo que el TC no se atrevió a hacer, que fue estos mecanismos constitucionales de regulación entre el Ejecutivo y el Poder Legislativo, ¿no? Que es el de la vacancia presidencial, pero no lo va a hacer. Yo hubiese Eso es pedirle peras al olmo, ¿ah? No, exacto. O sea, yo hubiese pensado que este Congreso hubiera aprendido,
pero el propio martes, después de las elecciones, hemos visto cómo ha habido un intento nuevamente de vacancia para Sagasti, ¿no? Que bueno, felizmente no prosperó, pero es muy duro y eso es lo que me hace pensar con mucho pesimismo para el siguiente congreso que vamos a tener, ¿no? ¿Qué nivel de gobernabilidad vamos a tener? O sea, el escenario es peor o sea, Peor. si antes ya hablábamos de fragmentación, ahora lo va a haber mucho más, ¿no? Y tomando en cuenta la debilidad además institucional de cada partido político, que son partidos nuevos de alguna manera, con militantes nuevos, esto se va a dividir, entonces no vamos a tener 11 partidos o 10 partidos, sino vamos a tener unos 3, 4 más, ¿no? Complicado. Acá hay una pregunta que un poco la respondieron, pero la vuelvo a traer a la mesa. Pero me gustaría también incluir en la pregunta a Keiko, ¿no es cierto? Y no dejar todo en cuanto a la personalidad de Castillo. La pregunta es, ¿se puede realmente creer las promesas de Castillo? Vamos a hacer slash Keiko. ¿No creen que ya se sabe cómo va a actuar si sale elegido o elegida? Keiko debe, perdón, yo creo que Keiko va a ser más realista de lo que es posible hacer y de lo que puede lograr. El problema sí veo en Castillo que cree que la presidencia es un emperador que van a nombrar y que puede hacer lo que quiera y eso va a tener un choque fuerte porque algunos piensan que la Fuerza Armada, etcétera, el Congreso que viene va con una sed de vacar a quien esté sentado en el Palacio de Gobierno y lo lamentable es que en el Perú el tema de la vacancia presidencial está en la Constitución, etcétera, pero era una cosa extrema. Hoy día lo usan para cualquier cosa, como cualquier conversa. Me traes una butifarra bueno, censuramos al presidente. Miren que ayer se ha votado una moción de vacancia del presidente Sagasti y perdió por 65 votos, pero la noticia aparece en las páginas 7 abajito, perdida ahí, porque ya no es algo que sea en cualquier país un voto para vacar al presidente sería noticia. Acá es una noticia chiquitita. Sí, sí, triste. Pero bueno, siguiendo con la lógica de Keiko Fujimori, si ella lo único que quiere es repetir la década de los 90, pues no vamos a llegar muy lejos, ¿no? Porque creo que ya es hora de pensar justamente en cómo hacer que ese crecimiento económico, que ese progreso económico realmente se transforme en progreso para todas las personas. Y este discurso que estoy teniendo no tiene que ser visto como un discurso de izquierda, sino como un discurso de la revalorización del rol del Estado, ¿no? Eso es lo que tiene que hacer el Estado. Entonces, si los 90 han fracasado, no ha sido en términos de inclusión social, de equidad, etcétera, libertad de oportunidades, ¿no? No es por las fallas del mercado, es por las fallas del Estado. Y lo que hay que apuntar es justamente a ver cómo arreglamos ese Estado, y ninguno de los dos está hablando de estos arreglos institucionales que tenemos que hacer para que realmente el Perú camine mejor, ¿no? Y les A iba mí a una de las preguntar, razones, sí. perdóname, Ale, que porque me parecería divertido que Keiko Fujimori gane, es porque viviría lo que ella le hizo a Pedro Pablo Kuczynski, porque sería presidenta con 24 congresistas, y el Congreso la va a tener, pero va a trapear el piso con ella, que fue lo que ella hizo con Pedro Pablo Kuczynski. Sería bien, bien divertido, paradojas de la vida. Yo lo que quería preguntar es un poco, y trayendo a colación el tema de la economía, los mercados, el tema de, bueno, de esta deuda interna quizás que tienen con la sociedad en general y con los más vulnerables, es cuáles son las principales virtudes que pueda tener cualquiera de estos dos candidatos con el mundo exterior, con aquellos inversionistas, con el mundo que dice sigo invirtiendo en Perú, sigo proyectándome a Perú. Bueno, Pedro Castillo se ha mostrado bastante enemigo de la salida de las ganancias empresariales fuera del país, ¿no? O sea, él luego ha tratado de arreglar diciendo, no, la inversión extranjera es bienvenida, pero el dinero no puede salir de acá, ¿no? Entonces, eso no sé cómo lo va a manejar realmente, ¿no? Una bienvenida muy particular. Sí. Es interesante además porque lo que ha dicho es que la tasa impositiva de declaración a impuesto a la renta para las empresas es 30%. Y entonces él ha dicho, bueno, ahora
dejan 30% y se llevan el 70%. Entonces yo cuando llegue voy a cambiar las cosas y van a hacer una tasa de impuestos de 70% y se van a llevar 30%. Y ya con esa tasa de impuestos, casi que no sé, el narcotráfico realmente puede pagarlo, pero ya no hay mucha actividad económica que soporte eso, ¿no? Creo que hay un problema del señor Castillo que hasta ahora va expresando mucha ignorancia en materia económica y no se ve cuál es el equipo económico que lo pueda acompañar, que no fue el caso de Ollanthumala, que rápidamente se acompañó de alguna gente de la academia, etcétera, o Alberto Fujimori en el año 90, que se acompañó de gente en la parte económica. La verdad que el señor Castillo, en la parte económica especialmente, es un troglodita. Sí, porque no sostiene además, o sea, no es capaz de dar un nivel de respuesta mayor cuando se le pregunta justamente cómo es que vas a aumentar tu caja fiscal, ¿no? Y solamente él propone aumentar el 10% del PBI a educación, ya, ok, ¿cómo vas a Y el asegurar realmente 10% a salud, y el Exacto. 10% a carreteras, y el 10%... Por eso Y se yo confunde habla, un de PBI con presupuesto público, que es algo que da mucha cólera que hacen los candidatos por eso yo principales. hacía referencia si no es demasiado naif, decir voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, cuando no tiene quizás tan claro los conceptos. Ahora, otra pregunta que me hacen, interesante también, que es, ¿aceptarán las Fuerzas Armadas un presidente pro Sendero con todos los muertos que ha tenido el Perú por el terrorismo y todo eso? Y obviamente también las Fuerzas Armadas. Yo quisiera decir hay una cosa, yo no me parecería injusto decir que el señor Castillo es un terrorista, me parece que no. Lo que es alguien que es un táctico que se puede juntar con Toledo, con los pro Sendero, o hasta con Fujimori, esto O con ronderos que estuvieron... con lo que venga para poder, poder crecer. Pero sí es cierto que ha tendido lazos con gente como cercanos a Sendero Luminoso, y yo sospecho que la Fuerza Armada, no, eso sí tengo convicción, ha tenido un comportamiento tremendamente profesional después de la caída del Fujimorismo y especialmente en el último lustro, de mantenerse al margen de todos los vaivenes de la disolución. Han jugado by the rules, totalmente muy bien. Y a pesar que los han llamado y todo, en gran parte porque ellos se dan cuenta lo que pasó con su generación previa, que acabaron presos y por meterse en ese tipo de juegos. Todo lo que quiere la Fuerza Armada es jugar a las reglas democráticas, que les aumenten los sueldos y que les compren juguetes más grandes y bonitos, aviones y tanques y esa cosa que les gusta. Pero lo que sí sospecharía es que si es que el señor Castillo fuera presidente y nombra de ministro de Educación a alguien cercano a Sendero Luminoso, al CONARE o a eso, algo va a ocurrir. Yo creo que no va a ser la Fuerza Armada, va a ser el Congreso el que lo va a sacar antes, y la Fuerza Armada va a decir en el balcón, me parece bien. Bueno, justamente hablando de este tema, una de la información por ahí que circuló tanto en las redes últimamente es que hay 4 congresistas de Perú Libre que han estado presos por terrorismo. ¿Esto es cierto o es fake news? Entiendo que se aclaró que no, que no, pero la verdad es que las fake news pasan tan rápido y el nivel de acceso a información verídica es tan complejo que lo otro, lo real, demora un poquito más de viralizarse, ¿no? Quizás por ahí, Augusto, te pregunto como periodista, hoy las fake news son tan realidad como las verdaderas, porque en definitiva están y la gente las cree, digamos. ¿Cómo Claro, una pero persona tiene la posibilidad, si hay que salir a aclarar todo, e incluso las cosas que dicen de verdad se aclaran? ¿Cómo se claro. vive con la fake news? Mira, yo modestamente alguna cosa sufro. Por ejemplo, el viernes pasado salió una noticia diciendo que el viernes en la noche yo me había reunido con Rosa María Palacios, con el señor Juan Carlos Tafur y con Alfredo Torres de las encuestas y con un representante de la empresa Graña y Montero en algún bar de la Avenida del Ejército. Entonces, claro, lo cual era falso, pero yo decía, ¿tengo que responder eso? No tengo que responder eso. Alfredo Torres simplemente respondió y ya. Pero los fake news apestan a la legua, que son fiambre malogrado, ¿no? Por ejemplo, ayer esto que sale que Mario Vargas Llosa va a venir a saludar a Pedro Castillo, cuando yo creo que más antifujimorista, Vargas Llosa es más anticomunista, que va a venir a saludar. Y entonces se vive en ese mundo, pero la verdad que creo que
yo no le doy mucha confianza. Y además, tampoco es que las redes sociales, la verdad que hay mucha gente que vive pendiente de lo que sale en Twitter y Facebook. Yo tengo como más de 2 millones de personas de seguidores en Twitter y la verdad me tiene sin cuidado y no tengo ningún problema en reconocer que la mayor parte de mis seguidores deben ser una partida de tontonazos totales, que son gente que insulta, sin criterio y como decía Humberto Eco, las redes, si es que le dieron tribuna al borracho del barrio que antes tomaba y gritaba en el bar y ahora tienen Twitter donde grita y todos lo escuchan, ¿no? Pero hay mucha tontería en las redes y no es el mundo real. El mundo real es otro, es el de la gente que ve en Pedro Castillo a alguien que puede ser presidente del Perú. Allá hay un mundo real, con problemas reales de otro tipo. Definitivamente estas elecciones quizás para muchos no eran lo que esperaban, pero hay elecciones y la elección es la representación más importante que tiene la democracia de cualquier país, más allá de quién gane y cómo se lleven a cabo. Y ahora se están enfrentando, llegando a una elección final, dos candidatos que de alguna manera, pueden hacer tambalear la institución democrática. De alguna manera, otra vez, me guío por, insisto, Claro que sí. por las noticias que uno ve. ¿Está en riesgo la democracia peruana con cualquiera de estos dos candidatos? Eh, la democracia peruana siempre va a estar en riesgo en tanto no fortalezcamos realmente las instituciones y le devolvamos la confianza a la gente y los partidos políticos sean mucho más sólidos, tengan más representatividad, ¿no? O sea, el proceso de fortalecimiento democrático que hemos ido viviendo en los años ha sido muy lento. Y yo diría que una democracia es exitosa cuando ya no hay riesgo de involución, ¿no? Y todavía la tenemos. Yo diría que sí, con los dos, no solo con Pedro Castillo, porque a veces nos estamos fijando mucho en estos días en Pedro Castillo y su idea de disolver el Tribunal Constitucional y de ese tipo y también de disolver el Congreso. Y Keiko Fujimori, digamos que el papá hizo lo mismo y ella en los últimos 5 años fue un factor de desinstitucionalización terrible en el Perú. Se fija uno en que el señor Castillo quiere indultar a Antauro Humala, la señora Keiko Fujimori quiere indultar a Alberto Fujimori, y los dos sin trámite, sin nada, porque le sale el forro. Y luego el capítulo de libertad de expresión de Pedro Castillo, yo los invito a que lo lean. Yo creo que Stalin le diría, Pedrito, creo que te estás exagerando un poquito, me parece. Creo que deberías moderar eso. Pero la señora Keiko Fujimori, con el APRA, los últimos 5 años, se dedicaron a hostilizar a la prensa, a querer sacar leyes absurdas del Congreso. Entonces, digamos que el pedigrí de los dos de ser una amenaza y son un peligro y un riesgo para la democracia está ahí. Pero por eso es muy importante lo que Alexandre estaba planteando hace un comienzo. Creo que es el gran momento de exigirles cosas a los candidatos. Para mal o para mal, nos tocaron estos dos. Ya, eso es lo que la democracia produjo y la democracia se respeta y uno se la aguanta y se la banca y así es. Entonces lo que hay que hacer es sacarle a los dos candidatos a garantías de que se van a comportar y van a hacer lo que no parece que son. Y sacarles compromisos a los dos, que son los dos que están llegando a la segunda vuelta, que sirva para el que ganó y que el que perdió. Pero hay que exigirles cosas y hay que sacarles compromisos para que no se porten como lo que parece que se podrían portar. ¿Y ustedes creen que un Congreso tan fragmentado y con tantas fuerzas políticas representadas puede ser un buen guardián de la democracia? ¿O definitivamente pierde el poder un Congreso tan fragmentado? Mira, hablábamos hace un rato de que Vizcarra era el congresista más votado, ¿no? Y ha tenido alrededor de 100.000 votos, esto es el 63% el día de ayer. Hoy día no sé cuántos votos tenga, pero el avance va a ser muy chiquito y los siguientes más votados tenían alrededor de 55.000 votos, ¿no? Ojo al 63%, ¿no? Al día de ayer. Pero esto no llega, no se compara a la cantidad de votos que han tenido los congresistas anteriores por Lima, ¿no? Alberto de Belaunde, Urresti, han pasado casi el medio millón. Urresti me parece que tuvo alrededor de 600.000 votos, ¿no? Entonces,
ni siquiera estos congresistas, hay congresistas que están entrando con 3.000 votos, ¿no? Entonces, ni siquiera estos congresistas tienen su propia legitimidad, ¿no? Entonces, van a tener que trabajar muy duro en exigir esta legitimidad. Yo a veces soy pesimista, pero luego soy optimista cuando recuerdo que de alguna manera estos jóvenes del Bicentenario, digamos, están dispuestos a ponerse la mascarilla, las zapatillas y salir a pedir estabilidad, ¿no? Pero, pero vamos a tener que hacer eso. O sea, creo que también esto es parte, en principio, porque tenemos una pésima calidad de políticos, pero también es porque los ciudadanos le dejamos la tarea a los malos de la película, ¿no? Yo siempre he dicho, los espacios se llenan, y si gente buena, honesta, capacitada no se involucra en política, se va a llenar de esa gente que no queremos ver ahí. Y los ciudadanos creemos que nuestro deber ciudadano cívico es ir a votar cada 5 años. Estamos muy equivocados y creemos que ese es nuestro rol, ¿no? Esa es una de las condiciones mínimas de la democracia, pero no es la democracia, ¿no? Entonces, necesitamos una ciudadanía mucho más vigilante, mucho más activa y dispuesta a exigir a la gente y recordarle que así como nosotros los ponemos, también los podemos sacar. Bueno, uno de quienes está con nosotros en el Zoom en Keilah, Luis Cisneros, nos manda una pequeña reflexión que nos pide compartir. Ante todo, Luis Cisneros le manda un saludo grande a Alexandra y Augusto y dice lo siguiente: el gran problema es la invisibilización de la ausencia del Estado y el nivel de subdesarrollo que se tiene en la mayoría del territorio peruano. Al mismo tiempo, contamos con un sector privado que mira a la persona y no al descontento que ha sido exacerbado por la pandemia. El problema del descontento social lo tendrá Keiko o Castillo. De no empatizar cualquiera de ellos con esta realidad que nos apabulla, la radicalización y el caos será mayor. Y como dicen, ninguno de los dos tiene propuestas de una reconstrucción del aparato gubernamental y el fortalecimiento de las instituciones. Alguna vez, cuenta Luis, fui con Vizcarra a Chalchahuacho, no sé si lo dije bien. Chalchahuacho, bueno, y nos recibieron comuneros que tenían 15 actas de promesas de gobiernos pasados. La desconfianza hacia el sistema y quienes lo manejan están detrás de una gran parte de peruanos que no saben exactamente qué es lo que hará Castillo, pero intuyen que pueden ser mejor a la experiencia de olvido e invisibilidad que han tenido y que han venido vivenciando. Bueno, definitivamente un poco lo que comentaste al principio, ¿no es cierto, Alexandra, con respecto al surgimiento de Castillo? Y bueno, definitivamente este descontento también se vio en las urnas. El 30% de personas que no votan, puede haber muchas razones, pero de todas maneras es porque no se sentían quizás representadas, no tuvieron fuerza ni siquiera para ir a elegir. Y digo que es parte del descontento, el descontento del manejo de la pandemia, ¿no? Que bueno, en Latinoamérica está atravesado por, lo vivo también con gente de Argentina, ¿no? Atravesado por no saber qué hacer, ya teniendo 1 año y 1 mes en la espalda con la pandemia. Y todavía sigue siendo como un misterio que qué hacemos ahora. Entonces, por ahí la pregunta es, ¿cómo llegaremos a junio? Yo diría cómo llegaremos a las próximas elecciones, porque voy a regresar a algo que comenté anteriormente. Ya nos estamos matando entre ciudadanos, entre electores, ¿no? Y ya la gente ya empezó a poner no sé cómo se dicen, esas cosas que pones en Facebook en tu foto, en donde dices por quién vas a votar, que se pone 2 días antes de las elecciones, ya lo están poniendo ahora, ¿no? Los marcos. Los marcos, ¿no? En las fotos de perfil de Facebook, ya lo están poniendo ahora, ya están diciendo, ya están atacando al otro que seguramente se siente mal de optar por una opción distinta al de su compañero, pero es un nivel de agresividad muy duro. Entonces yo diría, paños fríos, por favor, con ciudadanos, ¿no? Porque no podemos pedirle al Congreso que concilie, que genere consenso, si entre nosotros ya nos estamos matando en Facebook, ¿no? Entonces, por favor, hay que calmarnos un poco y recordarle a esos dos que no han entrado con la mayoría de votos y que queremos escucharlos antes de tomar una decisión tan rápida, ¿no? Augusto,
¿Cómo llegamos a las elecciones presidenciales finales? ¿De qué manera? ¿Cómo lo ves? Creo que de repente la pregunta se orienta a quién va a ganar la elección. Es Quizás el 6 de junio. también. Y creo que eso va a depender de tres factores. Uno, primero, la estrategia que tenga cada candidato. Las campañas sirven y juegan mucho. Y los dos tienen para mover sus fichas y jugarlas, lo saben jugar. Si es que tiene que decir Pedro Castillo, si dice yo voy con esta posición hasta el final y esa es la que me va a hacer ganar. Ya después veré qué hago, pero con esto voy a ganar. Y en cambio Keiko Fujimori puede decir, no, yo tengo que ver cómo me adapto a esta cosa y presento la cosa diferente. Segundo, va a depender de las alianzas que hagan. Y ahí van a haber acercamientos con diferentes personas, no solo partidos políticos, sino sectores de la sociedad, cómo conversan, cómo dialogan. Y tercero, creo que muy importante, la pandemia. Yo me temo que la pandemia, desde hace ya varias semanas, parece que estamos en el pico de la segunda ola y el pico sigue subiendo. No paramos. Estamos con un nivel de personas que mueren al día, como 1000 personas diarias que están muriendo en el Perú. Y esto es desesperante. Y gente que se muere porque no tiene el oxígeno, porque se muere en la puerta, por no poder respirar, así de dramático. Y eso es el telón de fondo de la definición en segunda vuelta. Creo que en ese caso, si es que las cosas ya, ahora veía que en Colombia ya llegó la tercera ola. Si a Colombia llegó la tercera ola, aquí está la vuelta de la esquina. El problema es que vamos a llegar con la tercera ola cuando no hemos acabado con la segunda. Pero eso promueve o fortalece candidaturas radicales. Y eso puede favorecer a Pedro Castillo. Yo tendería a creer, si me dicen quién va a ganar la elección, le daría mayor posibilidad ligera a Pedro Castillo por cómo creo que vienen las cosas. Aunque los dos están para que puedan ganar, el domingo va a aparecer una encuesta en Cuarto Poder de Ipsos, la primera que va a decir cómo va la segunda vuelta, y algo nos va a decir. Pero ahí arranca el partido, vamos a ver una ruleta, una cosa que sube y baja, de aquí a la segunda vuelta y va a ser muy, muy tenso para el país. Y por tanto, lo que Alexandra pide de serenidad, ojalá fuera así, pero va a ser una segunda vuelta además muy polarizada, muy apasionada, porque se van a mover factores de miedos de la gente muy grandes y eso creo que va a ser un tiempo tremendamente complicado en el Perú los próximos 2 meses. ¿Va a haber También va más a ser más gente? complicado los próximos 5 años. ¿Va a haber más gente que va a ir a votar a esta segunda vuelta? Yo creo que sí. Veamos cómo sigue también la pandemia, ¿no? Claro. Algo que no hemos identificado es que probablemente esos cálculos que mostré al inicio, ¿no? De el padrón electoral y el nivel de electores, no sé cuánta gente, y puede parecer muy duro lo que voy a decir, pero no sé cuánta gente haya muerto de ese padrón electoral, ¿no? Mucha gente contagiada y sus familiares no han podido salir de casa porque están en cuarentena, ¿no? Entonces, veamos cómo va la segunda vuelta, pero si la pandemia sigue, yo auguro los mismos niveles de ausentismo o inclusive mayores, ¿no? Pues lamentablemente sí, la pandemia sigue, es una pena y todavía la vacuna aquí en Perú tiene una agenda bastante limitada, acotada, así que bueno, vamos a ver qué pasa. Yo solamente decirle a todos los que están acá que no hagan grietas. Si hacen una grieta es lo peor que les puede pasar. En Argentina la grieta se profundizó tanto que hoy la sociedad está partida en dos, cantidad de familias que no se hablan, cantidad de amigos que se bajaron de Facebook porque uno estaba de un lado de otro, así que ojalá que eso no suceda acá. Ya estamos en tiempo, a ver si quedó alguna pregunta. No quedaron preguntas, quedó una, la vamos a dejar para otro día, lo siento mucho, disculpen, pero bueno, es el momento de agradecerle muchísimo a Alexandra y a Augusto que hayan participado, la verdad, interesantísima la charla, súper clarificadora. No son todas buenas noticias porque la situación no es buena, porque el mundo está viviendo una locura absoluta y no somos ajenos, pero ojalá que podamos reencontrarnos en otros análisis, con otras cosas que estén pasando en la sociedad y con un Perú mejor, porque creo que sí que es posible que así sea. Así que, Augusto, muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes, Alessandra, Ale, muchas gracias, Daphne. Un gusto, Gracias, excelente Alessandra. conversación. Un placer. Bueno, a todos, muchas gracias por haber participado de este espacio de Suma y Keilah.
nuevamente, Haslo, volvemos a poner la placa de este sábado, que nos quedan pocos días y queremos que todos, están invitados, Alexandra y Augusto también, si quieren sumarse a estos festejos. Las charlas realmente van a estar muy buenas, muy interesantes, hay de todo. Algunas charlas tienen que ver con la comunidad judía de aquí, de Perú, con su historia, con sus jóvenes, con su educación, con su vínculo con Israel. Otras charlas van a tener que ver propiamente con Israel, algunas con su sociedad, por ejemplo, con partes de la vida, del día a día, el deporte de Israel, la música de Israel, y otras que tienen que ver, obviamente, con lo que es el sionismo, este movimiento que hizo posible la creación del Estado de Israel hace 73 años. Así que de todo eso, muy buena esa foto, así que de todo eso y mucho más vamos a estar hablando este sábado con todos y los invitamos a que lo puedan disfrutar. Los niños también van a tener un espacio para jugar con Mela y con el Moretito. Tenemos a Benami Gromman como uno de nuestros disertantes en una charla que tiene que ver con la historia de los movimientos juveniles aquí en Perú. Jack Falcón también nos va a hablar de la relación de Israel y Perú en 73 años y promete hacerla en 25 minutos. Así que simplemente a todos, primero que nada, Hag Sameach, felices 73 años de Estado de Israel. Augusto, Alexandra, un placer enorme para mí haber charlado con ustedes. Los que están acá en Sumen Keilah, los comprometo para reencontrarnos el próximo miércoles a las 7 de la tarde en Sumen Keilah y el sábado a las 8 de la noche, festejando juntos Israel 73. Chao, muy buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Adiós. Adiós. Chao.